amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes. El tiempo va avanzando, ya estamos en la lección número 3 del libro de Génesis. Les animamos a que sigan estudiando su lección cada día. Esta vez hemos llegado ya a la lección número 3 que titula Caín y su legado. Y esta vez tenemos como invitado al pastor Jorge Daza. El pastor Jorge Daza es profesor de Biblia de la Universidad Adventista de Bolivia, especialmente en la unidad de posgrado. Así que, pastor Jorge, bienvenido a este repaso de la lección. Pastor Víctor, es un placer, un gusto estar compartiendo este momento con usted y estar compartiendo este momento también con este público tan lindo, amigos y amigas que nos acompañan. Muy bien, el título entonces es Caín y su legado. Vamos a dividir, amigos, nuestro repaso en 3 secciones. En primer lugar vamos a ver a Caín y Abel, a los 2 hermanos y sus ofrendas. Luego vamos a ver el crimen y el castigo de Caín. Y finalmente, ¿cuál es la herencia que Caín deja para la humanidad? El legado de Caín. Así que antes de abrir la palabra de Dios, pastor y amigos, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Señor, tu presencia en esta hora que vamos a abrir tu palabra y que al estudiar este capítulo 4 de Génesis podamos sacar lecciones para nuestra vida espiritual, nuestra vida social, nuestra vida de hogar. Sé tú, Señor, el invitado de honor en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pastor. La primera sección, vamos a hablar acerca de estos 2 hermanos. Génesis 4, después de la caída que estudiamos la semana pasada, vemos a estos 2 hermanos, a Caín y a Abel. Y había una ofrenda que tenían que entregar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significó para Adán y Eva? En primer lugar, antes de ver las ofrendas, ¿qué significó para Adán y Eva el nacimiento de sus 2 hijos varones? Los 2 hijos son varones. ¿Cuál es el significado del nacimiento de un hijo varón a partir de Eva? Muy bien, tendríamos que tomar en cuenta que la historia de Caín y Abel tiene un trasfondo, y el trasfondo está dentro de una sección. El libro de Génesis se divide en toldots, y este es parte de un toldot. El toldot es una especie de sección narrativa y comienza en Génesis 2, el versículo 4. Y este habla del cielo y de la tierra. Es como si el narrador te estuviera diciendo, vamos a contar la historia del cielo y de la tierra. Así que el cielo y la tierra tienen mucho que ver en esto. Ahora, cuando nace Caín, ¿verdad? El texto bíblico narra lo siguiente. Y también enseguida nace Abel. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a leerlos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad di a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Punto. Es el texto aquí está enfatizando el nacimiento de Caín y está como que un poquito menospreciando a Abel. Es lo mismo que Adán y Eva vieron, porque hay una relevancia. Ahí, si nosotros hacemos una comparación entre estos 2 personajes, ¿verdad? Podríamos decir que Caín tiene un protagonismo jerárquico, está más cerca del cielo. Es el mayor, es el primogénito. Es el primogénito, él es el mayor, es el que primero nace y está más cerca del cielo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos da a entender que el que nace es Jehová, la simiente prometida. Antes, el que nace, él es el que va a salvar el mundo, ¿no? Nos estamos refiriendo a Génesis 3:15, que estudiamos la semana pasada, ¿no? La promesa de una simiente que será el salvador del mundo. Exactamente, entonces allí Eva y Adán creen que él es el Señor que viene a salvarlos. De allí es que incluso tiene también un protagonismo nominal, porque su nombre significa adquisición, algo muy valioso, algo que tiene algo muy rico, ¿verdad? Entonces Abel significa es una adquisición, una adquisición. En comparación, vamos a decir ahora Abel, jerárquicamente él es segundo, nace después. Y también fraseológicamente, pues él no dice ninguna palabra.
Caín sí tiene más protagonismo fraseológico, él abarca, él habla bastante con Dios directamente, está más cerca del cielo. ¿Dónde termina Abel al final? En la tierra. Su sangre termina en la tierra. Caín está más cerca del cielo, Abel está más cerca de la tierra. Incluso hay un énfasis en la narrativa de esto, ¿no? Y podríamos hablar también de su labor. Uno era pastor de ovejas y otro era labrador, ¿verdad? Hablando de precisamente de sus oficios, del el trabajo que ellos realizaban, uno era labrador y el otro era pastor de ovejas. El Señor les pide una ofrenda a ellos y ambos presentan sus ofrendas producto de sus trabajos también. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Podemos inquirir dos motivos en esto. El primero tiene que ver con la forma en que se narra, ¿verdad? La forma en que ellos hacen esta ofrenda. En el versículo 3 y 4 vamos a leerlo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y esto no se repite, esta expresión ofrenda a Jehová no se repite después, dice el versículo 4. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Podemos decir aquí la expresión a Jehová, es que Caín, ¿verdad? Creía que podía dar algo a Dios. Desde su entorno terreno podía ofrecer algo a Jehová porque tal vez Jehová lo necesitaba. O sea, ¿no? aquí tenemos a un Caín proveedor frente a un Dios necesitado. Exactamente, exactamente. Dios necesitado, Caín proveedor, él es el que ofrece el fruto. Cosa que no sucede con Abel. Abel da de los mejores, ¿verdad? De lo mejor de su ganado porque sabe que ha adquirido de el Señor. Aquí tenemos un escenario totalmente contrario, ¿verdad? Es el ser humano necesitado ante un Dios proveedor. ¿Y por qué era importante que sea un animal el que sea presentado como ofrenda? ¿Y por qué no los buenos zapallos y lechugas y naranjas, hermosas naranjas que presentó Caín? Tendríamos que ir fuera de los límites del texto de Génesis, ¿verdad? Y tendríamos que ver el contexto de las Contexto ofrendas, bíblico en general. el contexto bíblico en general. Las ofrendas a Jehová, ¿verdad? Para la remonición de los pecados necesitaban derramamiento de sangre. Y un vegetal, una ofrenda como esta, ¿verdad? Por más hermosa Frutas, que sea. por más hermosa que sea, porque por más adquisición que queramos dar a Dios, ¿verdad? Esta no hace remonición de pecados, porque no hay derramamiento de sangre. Aquí podemos ver también el tema de la justificación por la fe frente a la justificación por las obras, ¿verdad? Exactamente. Frente a la justificación por las obras, frente a la justificación que hace el mismo Caín porque quiere ofrecer algo a Dios, quiere demostrar sus obras ante Dios, ¿verdad? Que las demanda. No, aquí Abel nos muestra que él simplemente devuelve lo que Dios siempre ha provisto. Y hay un segundo motivo. Dice aquí que en realidad Dios ve o califica no a las ofrendas, ¿verdad? Veamos el texto bíblico. El texto bíblico no indica que se han calificado las ofrendas, sino que se han calificado a las personas. Y dice el versículo 4, la última parte, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel. Hizo ofrenda. Y no miró con agrado a Caín, dice el versículo 5, a Caín. Hizo ofrenda. El agrado o desagrado de Dios es hacia la persona. Hacia la persona. Con su actitud y todo lo que ello implica. Exactamente. Nosotros como lectores del texto bíblico no nos damos cuenta por qué no le agradó, ¿verdad? Pero ¿quién ve Dios, todo? Dios no miró exactamente la oveja ofrenda, o el zapallo. No. Dios miró a Abel y a Caín. La actitud de ellos. Así es. La actitud de ellos. Y justamente hablando de actitud, el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8, especialmente el 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Exactamente. ¿No? En medio de ese contexto de ofrendas que vivía el pueblo de Israel, ¿no? Más adelante, ¿qué pide Jehová de ti? Dice,
solamente dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y hacer justicia tiene que ver con esto, porque hacer justicia no es desde la opinión humana. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Emprenden, ¿verdad?, decisiones suyas para implantar una justicia humana, una justicia que venía de ellos. Hacer justicia es hacer la justicia de Dios. ¿Quién determinaba qué estaba bien y qué estaba mal en Génesis? Y aquí terminó el primer día, el segundo día, está bien, está bien. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién determinaba eso? Era Dios. Llega el pecado y ¿quién comienza a determinar qué estaba bien, qué estaba mal? Miró como bueno el fruto Eva. Ella estaba comenzando a calificar como bueno. Y ahí entra Caín. Y Caín califica como algo malo, ¿verdad?, lo que estaba haciendo Dios. Dios, en su infinita misericordia, sabe hacer justicia, sabe decidir qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y decide, Él ve el corazón de cada uno, de Caín y de Abel. Acepta uno, rechaza al otro, pero eso es su juicio, es su decisión. Ahí hay un contraste entre el parámetro para medir lo que es bueno y lo que es malo, una contradicción o un contraste entre el parámetro de Dios y el parámetro de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos nos equivocamos, por eso no podemos confiar en nuestras sensaciones, en nuestros gustos, en nuestras opiniones, ¿no?, sino en la palabra de Dios. Amigos, vamos a pasar a la segunda sección y vamos a hablar ahora aquí del crimen y el castigo de Caín, justamente después de que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda y aceptó a Abel y a su ofrenda. Vemos que Caín mata a su hermano. ¿Qué motivó a Caín matar a su hermano Abel? El primer motivo, podríamos nosotros indicar, es el pecado. Se introdujo ya lo que estábamos nosotros diciendo, una opinión opuesta a la de Dios, una opinión que refuta la justicia de Dios. ¿Qué dijo Dios? Bueno, hay una persona que hizo bien, una persona que hizo mal, pero eso no lo acepta. ¿Quién? Caín. Caín no acepta esto y entonces por envidia, por contradecir la voluntad de Dios, él va y elimina a su hermano, ¿verdad? Quería que prevalezca su opinión. Por eso es que se ensaña. Incluso Dios va y lo busca y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Porque es que no aceptas mi voluntad. Deberías aceptar mi voluntad. Y Caín no la acepta. No la acepta incluso con sus mismos actos, no solamente con su pensamiento, su actitud, es que demuestra estar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, es cierto que Dios tiene su voluntad, sin embargo nosotros también tenemos voluntad. Exacto. Los seres humanos. ¿Qué nos enseña esta historia acerca del libre albedrío y el uso del libre albedrío? Tenemos que nosotros tener en cuenta que estamos ante los primeros capítulos de la creación, ¿verdad? Entonces tenemos que enmarcarnos en esto de un Dios creador. Y cuando un Dios creador crea una criatura, está separando parte de sí. Está separando parte de sí con el anhelo de que ese ser vuelva a Él. Pero vuelva ¿en qué sentido? En un sentido de libertad y amor. Un ser que se hace criatura que ha creado, ¿verdad? Dios lo crea con un potencial peligro. Dios lo crea con un potencial peligro. No es que Dios crea el mal o crea el pecado, no. Crea una criatura que tiene la posibilidad, el potencial de rechazar a Dios. De elegir, aceptar o rechazarlo. De elegir, aceptar y rechazarlo, exactamente. Y entonces es que ante eso, ¿verdad? O puede existir un vínculo de amor libre, porque no puede existir un vínculo de amor si no es libre, ¿verdad? No puede existir. Puede ser obligado. No puede ser obligado, no podemos nosotros ser robots que estén al servicio de Dios. Este ser también potencialmente puede rechazarlo. Así ¿verdad? es, y así fue, ¿no? Y así lo hizo, mató a su hermano Abel. Ahora, luego que mató a Abel, Dios busca a Caín, así como cuando Adán y Eva pecaron, Dios busca a Adán y Eva para propiciar en ellos el arrepentimiento, así como nos busca a nosotros también. Busca a Caín y le habla y le hace una pregunta.
¿Qué significa esa pregunta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Puede darnos dos lecciones, ¿verdad? La primera lección, y esto es muy parecido a lo que sucede con Adán, ¿verdad? Cuando peca Adán y Eva, Dios también los busca y les pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La primera lección es que Dios siempre, a pesar de que se haya cometido un pecado, de que la criatura haya cometido un pecado, va y los busca. El accionar divino nunca, nunca deja de estar activo. Y va y busca también a Caín después del pecado. No lo rechaza, no se va Dios, lo busca. Él sabe lo que sucedió, lo busca a Caín y le dice, ¿dónde está ahora tu hermano? Entonces, ¿cuál es esta segunda lección? Es una impresión del narrador muy retórica. ¿Dónde estás tú? Para nosotros como lectores, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿Por qué llegaste hasta aquí? Y eso es muchas veces algo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Dónde estás tú? Mi amigo, mi amiga, ¿dónde estás? ¿En qué circunstancia estás viviendo? ¿Por qué llegaste hasta aquí? Y esa pregunta retórica seguramente pues la vivió muy intensamente Caín. Así es, porque no era una pregunta literal la que Dios hacía, como muy bien lo dice usted, pastor. Es una pregunta retórica. Dios sabía dónde estaba su hermano, Dios sabía dónde estaba Caín, así que ¿dónde estás tú o dónde está tu hermano? Dios sabe las respuestas, ¿no? Es para hacer reflexionar al propio Caín con esta pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros, trayéndolo ahora al año 2022, siglo XXI? ¿Qué nos enseña a nosotros acerca de lo que debemos hacer con nuestro hermano? Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín lamentablemente le responde diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo debo cuidar de mi hermano para saber dónde está? Es una respuesta muy lamentable, porque lo que debemos hacer es totalmente lo contrario a lo que respondió Caín, porque precisamente nosotros estamos llamados a amar al hermano. De él y cuidar del hermano. Amar, cuidarlo, estar pendiente, saber dónde está es la pregunta. Así es. Muy bien, amigos, vamos a pasar a la tercera y última sección de nuestro repaso de esta lección número 3, que habla acerca de Caín y su legado. Y justamente de esto trata esta tercera lección, el legado de Caín. Pastor, después de haber visto todo esto, ¿cómo esto influye a la posteridad? ¿Cuál es el legado que deja Caín, que se constituye una maldad creciente que después nos va a llevar hasta la destrucción en el diluvio, ¿no? ¿Cuál es el legado de Caín? Es interesante notar que toda esta narrativa va, como dice, decreciendo. Primero la serpiente, después Adán y Eva, entonces Caín. Y todavía más bajo, otro personaje, Lamec. Y este hijo, ¿verdad? Nieto de Caín, ¿verdad? Uno de sus descendientes, pues ya tiene una diferencia muy, muy marcada con Caín en cuanto a los crímenes que comienzan a legarse. Principalmente ese es el legado, que hay una serie de crímenes para la humanidad. Así. Y ahora que se menciona Lamec, ¿qué paralelismo o qué diferencias o similitudes hay entre las actitudes de Caín y Lamec, su nieto? Podemos mencionar 3. Por ejemplo, Lamec, él ve su pecado como algo positivo. O sea, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor, porque ¿qué pasó? Caín pecó, pero no dijo nada, no se exaltó de eso. En cambio, Lamec comienza a hacerse fama de eso. Sí, perdón, hay algo creciente aquí en la maldad, ¿no? Adán y Eva pecaron y se asustaron de su pecado. Reconocieron que habían pecado. Caín no dice nada, queda neutral. Y ahora Lamec se enorgullece. Se enorgullece, exactamente. Y vamos a ver la segunda. El Lamec somete a sus esposas
por sus actos homicidas. Entonces, podemos ver allí que esto se incrementa, ¿verdad? No hay ningún tipo de pedido de misericordia. Caín, por lo menos después de la sentencia, pide misericordia a Dios, por lo menos. Y un punto más es que Lamec también comienza en su canto, ¿verdad? En su poesía muy artística, a decir, bueno, si vengaron 7 veces a Caín, pues a mí me van a vengar 70 veces 7. A este malvado lo tienen que vengar más todavía. Y estaba orgulloso Orgulloso de ser malvado, ¿no? Caín no. Este recibe la misericordia de Dios y pide la misericordia. Ahora, volvemos a la familia de Adán y Eva. Muere Caín, muere Abel, Caín es rechazado, y entonces nace el tercer hijo, por lo menos el que se menciona en el Génesis, de Adán y Eva, Set. ¿Qué importancia tiene el nacimiento de Set? ¿Por qué el nacimiento de Set es importante para la historia bíblica y la historia del pueblo de Dios? Es interesante que la narración comienza con mucha esperanza. Nace Caín, nace el Señor, nace la simiente, pero después es trágico, porque esta simiente mata a su hermano. Y entonces, ¿qué sucede después? Dios aún brinda esperanza para Adán y Eva. Nace el reemplazante de Abel, del que había muerto. Y este reemplazante comienza una simiente de los hijos de Dios. Luego su hijo, ¿verdad?, comienza a ser el descendiente por el cual todos comienzan a pronunciar el nombre de Jehová. Y entonces hay una diferencia a partir de este momento en la narración de pueblos, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Ahora, hablando de los hijos de Dios, que no estamos exentos de pecado ni de maldad, viendo esta creciente maligna, ¿qué debiéramos hacer nosotros los que pertenecemos al pueblo de Dios, con la ayuda de Dios? ¿Qué debiéramos hacer para erradicar de nuestras vidas el mal? ¿Qué debería haber hecho Adán y Eva? ¿Qué debería haber hecho Caín? Y Lamec. Exacto, y Lamec. Y todos los descendientes que cometieron algún error. Pues no comenzar con el error. No comenzar. Evitar cualquier error inicial. A fin de que algo no tenga fin, es mejor no comenzar. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué? Porque esto como hemos visto, esto es de mal en peor. Comienza a tener consecuencias muy, muy graves. Y cualquier error que se va cometiendo al inicio, hay que tratar de evitarlo, pero no por nuestras fuerzas. Aquí hay un constante accionar divino que va a dar, ¿verdad? Como le dio a Abel para que cuide las ovejas. Le dio a Adán el vestido, el cubrirse mejor, ¿verdad? Le dio a Adán y Eva la esperanza, les devolvió el hijo. Hay una solución divina y en esa es en la que nosotros debemos confiar y aferrarnos. Así es. Este mundo está creciente en maldad, ¿no? Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, pastor, pero antes de despedirnos vamos a dejar una tarea para la casa, que es una tarea permanente, ¿no? Tenemos a la juventud que vive en medio de un mundo de maldad. ¿Qué consejo podríamos dar a los jóvenes para que esa maldad sea erradicada, para que no se propague más la maldad a través de nuestra juventud? Bueno, entonces me refiero a los jóvenes. Así es. Mi amigo, mi amiga, joven y señorita. Vivimos en un mundo donde hay muchas tentaciones, donde existe constante maldad y puede haber mucha decepción y puede que hayas caído. Pero hay un Dios que así como Adán y Eva ha brindado esperanza, ¿verdad? Ha devuelto un hijo. Ahora puede devolverte a ti la salud, puede devolverte a ti la oportunidad que perdiste, puede devolverte a ti ese contexto, ¿verdad? De bondad en el que vivías, que tal vez arruinaste. Él te puede devolver una nueva oportunidad y debemos saber aprovecharla. Así es. Muchas gracias, pastor Jorge Daza, profesor en la Universidad Adventista de Bolivia, profesor de Biblia.
muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos, entonces recordemos, ¿no? Recordemos, a partir de esta historia de Caín y Abel y sus ofrendas, podemos aprender algunas lecciones para nosotros. En primer lugar, lo que Dios mira es lo que hay en el corazón, la actitud. Dios miró la actitud de Caín, Dios miró la actitud de Abel. Y como resultado vendrán las ofrendas, ¿no? Como resultado de la actitud. En segundo lugar, nosotros podemos aprender que el crimen no paga, ¿no? Cuando hay un crimen, hay un castigo. Y lamentablemente este crimen de Caín tuvo su legado en sus descendientes. Uno de ellos, Lamec, el nieto, que fue más atrevido aún que Caín y por supuesto mucho más atrevido que Adán y Eva. Por lo tanto, el consejo para los jóvenes es que nos aferremos del Señor, porque solo con Él nosotros podemos erradicar de nuestro corazón, en primer lugar, toda semilla de mal, y eso se va a traducir en una vida que esté acorde a la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Pastor Jorge, por favor, diríjanos en oración. Con mucho gusto. Oh querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú no dejas de obrar. Tú estás con todo el poder, con toda la misericordia y el amor, guiando nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos a ti para no cometer ningún error que pueda traer grandes consecuencias, no solo para nosotros, sino para otros. Padre, queremos seguir tus caminos, queremos seguir tu guía, queremos que tú nos ilumines siempre, a nosotros, a nuestras familias y al mundo entero, Señor, porque esperamos ese pronto regreso en el que podremos vivir todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, los esperamos la próxima semana y les animamos a que estudien cada día su lección de la escuela sabática. Ya nos toca para la próxima semana la lección número 4. Los esperamos, que tengan una linda semana. Que el Señor los bendiga.